Muy buenos días, muchachos. Esta es su materia de temas selectos de Química 1 y proseguimos con su clase número 28. En este caso nos toca el cálculo de reactivo limitante. En este caso analizaremos las relaciones estequiométricas que puede establecerse entre los diferentes componentes de una reacción química y de qué manera influyen las cantidades presentes en los reactivos al ocurrir la reacción. En este caso nos dice: en las reacciones químicas los reactivos se consumen en proporciones distintas y al terminarse un reactivo impide que la reacción se siga efectuando. A esto se le conoce como reactivo limitante. Para ello vamos a emplear una analogía. Cuando preparas un emparedado, usualmente necesitas 2 rebanadas de pan, una rebanada de jamón. Pero ¿qué pasa si preparas varios? La cantidad de emparedados que puedes preparar dependerá de la cantidad de rebanadas de pan y de jamón. Por ejemplo, si tienes 6 rebanadas de pan y 2 de jamón, solo vas a poder preparar 2 emparedados y te sobrarán 2 rebanadas. En este caso podemos decir que la cantidad de pan con la que cuentas te limita para preparar más sándwiches, ya que aun cuando se dispone de más jamón, ya no hay más pan para prepararlos. Y en este caso es como se observa aquí en la figura. Tienes el pan, tienes 2 rebanadas de jamón, pero solamente puedes preparar 2 emparedados y te quedaría lo que es el sobrante de pan. En este caso, en las reacciones químicas ocurre de manera similar, como lo acabas de apreciar. Los reactivos se consumen en proporciones distintas y en ocasiones uno de los reactivos se consume por completo, lo que impide que la reacción se siga efectuando. Y a esto se le conoce como reactivo limitante, y este determina la cantidad de producto que se obtendrá. En las proporciones en las que se consumen los reactivos se les llama estequiométricos y están dadas también por los coeficientes de la ecuación, que debe de estar por ende ya balanceada. Ok, en su libro en la página 117 aparece un problemita, es el ejemplo 2.19 y vamos a proseguir con este problemita de cálculo de reactivo limitante. Nos dice: el carburo de silicio SiC tiene importantes aplicaciones en diferentes áreas de la industria, debido a que es un buen semiconductor y posee resistencia a altas temperaturas, entre otras propiedades. Para producirlo se hace reaccionar dióxido de silicio con carbono. Además, se produce monóxido de carbono de acuerdo con la reacción. Si reaccionan 100 gramos de reactivo, ¿cuál es el reactivo limitante y qué cantidad en gramos de dicho producto se obtendrá? En este caso vemos que tenemos la reacción química. La reacción química corresponde al dióxido de silicio más 3 carbonos, es igual al carburo de silicio más 2 monóxidos de carbono. Verificamos que está balanceada y vemos que no está balanceada. Verificamos y en este caso contamos y sí, vemos que sí, efectivamente sí está balanceada. Tenemos silicio
Del otro lado tenemos un silicio, tenemos 3 carbonos. Del otro lado también tenemos, del lado de los productos, tenemos también 3 carbonos. Y del oxígeno tenemos 2 moléculas, tanto de los reactivos como los productos. Esto quiere decir que sí está balanceada. Obtenemos lo que son las masas molares de cada uno, en este caso de los que vamos a ocupar. Lo que es del carbono, según la tabla periódica, tiene una masa o peso molecular de 12.011 gramos. Del dióxido de silicio, que es igual a 60.084 gramos. Y del carburo de silicio, que es igual a 40.97 gramos. Ahora, calculamos el reactivo limitante con los 100 gramos de cada reactivo y la masa molar de los mismos. En este caso, ya que nos dice el problema que tenemos 100 gramos, le ponemos 100 gramos de dióxido de silicio. Esto lo multiplicamos por un mol de dióxido de silicio sobre la masa molar calculada. En este caso vamos a obtener un valor de 1.66 moles de dióxido de silicio. Después, para poder convertirlo en carburo de silicio, multiplicamos por un mol de carburo de silicio sobre un mol de dióxido de silicio. Y automáticamente nos dará 1.666 moles de carburo de silicio. Después vamos a multiplicar nuevamente los 100 gramos ahora de carbono por un mol de carbono sobre la masa molar calculada del carbono, que es igual a 12 gramos. Esto nos da un valor de 8.326 moles de carbono, pero ahora lo vamos a convertir a moles, pero de carburo de silicio, para poder saber cuál es el mayor y cuál es el menor. Multiplicamos por un mol de carburo de silicio sobre 3 moles de carbono, que son los que nos arroja la reacción química. Y en este caso tenemos como resultado 2.777 moles de carburo de silicio. Aquí podemos ver ya más visual cuál es el reactivo menor, el reactivo limitante. Y en este caso yo aquí lo represento con una nubecita, y en la nubecita dice es el que se produce menor carburo de silicio, siendo el reactivo limitante, y este es el valor que nosotros vamos a utilizar para obtener en gramos lo que es el carburo de silicio. Ahora calculamos el reactivo limitante en gramos. Utilizamos ese valor de 1.666 moles de carburo de silicio por la masa molecular que ya calculamos del carburo de silicio, que es 40.097 gramos sobre un mol de carburo de silicio, y esto nos da igual a 66.82 gramos de carburo de silicio. Ahora vamos a calcular el reactivo en exceso. Como lo habíamos visto en el primer ejemplo, se va a producir algún producto, pero vamos a tener algún exceso, y ahora es el que vamos nosotros a calcular. Tenemos los 100 gramos de dióxido de silicio por un mol de dióxido de silicio sobre 60.84 gramos de óxido de silicio, que es la masa molecular que calculamos al principio. Ahora vamos a obtener lo que es en moles. Multiplicamos por 3 moles de carbono sobre un mol de dióxido de silicio, y consecutivamente lo multiplicamos por 12 gramos de carbono sobre un mol de carbono, para que nos queden los gramos de carbono. Todo esto se multiplica y nos da un resultado de 59.91 gramos
de carbono. Si pueden ver las flechitas para que yo las puse con colores para que ustedes identifiquen cuál con cuál se van eliminando, para que veamos por último cuál es el que queda, para que se lo pongamos en el resultado y no estemos preguntando por qué nos dio en gramos o por qué nos dio el carbono. Después restamos los 100 gramos originales al reactivo limitante y obtenemos el reactivo en exceso. Como al principio nos dice el problema que tenemos los 100 gramos, le restamos los menos 59.91 gramos y en este caso tenemos como resultado 40.09 gramos de carbono, que es el reactivo en exceso. Es decir, si hubieran sido sándwiches sería lo que sobró de estos. En este caso, como el ejemplo al principio, serían los panes sobrando, que es lo que quedó en exceso. Y me despido con este último ejemplo, que aunque en las reacciones químicas es muy complicado, de manera más general se puede ver qué es lo que queremos saber o tenemos como objetivo principal al nosotros calcular un reactivo limitante o un reactivo en exceso. Si tienen dudas, yo estaré al pendiente. Gracias por la atención y que tengan bonito día.